El analista internacional Juan Alberto Sánchez Marín ya está con nosotros desde Bogotá, Colombia, para profundizar este tema. Señor Sánchez Marín, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Esto es un ajuste de cuentas, digo, el asesinato de excombatientes, líderes sociales o vinculados con las exguerrillas de las FARC? ¿Qué está ocurriendo y quién está detrás de estas matanzas en Colombia? Muchos saludos, ya es una costumbre grata saludarte a ti y por supuesto a la audiencia, a los compañeros. Yo creo que la situación de Colombia es menos compleja de lo que muchos tratan también de presentarla, y esas llamadas fuerzas oscuras cada vez son más claras de lo que en realidad aparentan. La cuestión es mirar qué clase de individuos están regiendo los destinos del país, cuáles son sus apegos, esas finalidades que tienen, y tener en cuenta, por supuesto, qué procedimientos son los que distinguen esas actuaciones. Yo creo que a partir de esos elementos que son magníficos, que son recurrentes, y si además da uno un vistazo hacia atrás, hacia nuestra propia historia de violencia, de sangre, de muerte, pues también entiende uno mucho mejor lo que ocurre en Colombia y el por qué. ¿Quiénes están en el poder y qué los caracteriza y qué pretenden? Claro, tenemos un gobierno que representa los intereses de unas élites abiertamente opuestas al acuerdo de paz con las FARC, en general a la paz, pero que les resulta muy inconveniente este acuerdo, no porque limite su poder o porque sea una entrega del Estado a las FARC o sea un riesgo para la clase política o represente cualquiera de las argumentaciones pueriles y falaces que este sector plantea ante la opinión pública. No, sencillamente es un antagonismo cerril que tiene que ver con la extrema codicia y el carácter delincuencial de muchos de estos sectores, sectores de élite, que se han adueñado de enormes extensiones de tierra de modo criminal y entonces ven en la menor acción de restitución de tierras, por ejemplo, a los campesinos que fueron desplazados por ellos, por sus ejércitos, por sus secuaces, pues ven una amenaza a su economía mala vida. También tiene que ver la amenaza que representa para ellos que para estas clases, que la verdad, y entonces tenemos ahí pues la explicación de su obstinación contra la JEP, por ejemplo, contra la Justicia Especial para la Paz. No es porque haya impunidad, que no la hay, no es porque los excombatientes no purguen con años y años de cárcel sus delitos, sino porque esos exguerrilleros, pero sobre todo los militares, los paramilitares, los parapolíticos, algún integrante de los círculos económicos pueda hablar y comprometer a esos poderes. Y además tenemos ahí, además de todas esas razones en las que se fundan tantas fortunas mal habidas, tantos prestigios obtenidos mediante crímenes, los crímenes más aberrantes, ya no solamente esas culpas del pasado, sino el presente. Me refiero ahí a los actuales objetivos políticos y económicos de estas mismas, llamémoslo, estirpes perversas, como son los de mantenerse al mando en el gobierno, en el Congreso, en tramos de la justicia, en las altas cortes de los tribunales, pero también están los afanes de conservar operativa toda esa maquinaria de saqueo del Estado al amparo de sus actividades, dándole legalidad a sus actividades ilícitas, tintes de legalidad, a esas fechorías, a los apremios de impunidad que requiere esa clase dirigente, política, económica. Entonces, para finalizar, en el fondo de esta violencia pues tenemos muchos factores, diversos causantes y variados promotores, beneficiarios de toda esta gran descomposición nacional, de estas masacres, de estos asesinatos. El gobierno le cuelga todas las causas al narcotráfico, que sin duda es un fenómeno presente en la realidad nacional de los últimos tiempos, y sin duda hay componentes del crimen organizado transnacional que ha penetrado diversos estamentos de la sociedad colombiana y que pagan como siempre los de abajo, que son los que ponen los muertos. Pero existen muchas razones de peso y de pesos. Y en tal sentido el narcotráfico es apenas una de las aristas de un problema cuyos responsables están al mando del país, en el gobierno, que es enemigo de los acuerdos de paz del Estado con las FARC, y están en las cúpulas de los poderes económicos. Y lo digo en plural porque son bastantes los sectores involucrados, desde agroindustriales, terratenientes, grandes ganaderos, grandes empresas, muchas transnacionales de la minería, de la agroindustria, sectores que actúan aislados en nichos regionales, pero también cada vez más conjugados y que le dan muchas razones a esa expansión
del paramilitarismo actualmente en Colombia, esa vuelta del pasado. Entonces, esos son muchos de los factores que implican o que tienen que ver con esta realidad colombiana. Iván Duque, este delfín de Uribe, señor Sánchez Marín, ha echado en saco roto la promesa de impulsar la reintegración de estos colombianos a la vida social y por extensión política. ¿Usted piensa que así va a ser y va a seguir hasta el final de su mandato? Desde luego, yo creo que aquí no hay ningún cambio de curso. Es indudable que este gobierno tiene el propósito, desde el comienzo lo ha tenido, sino que por las presiones internacionales, por la inercia del proceso mismo, porque no tiene ninguna venta, ningún tipo de exposición, la destrucción frontal de los acuerdos de paz. Pero el propósito ha sido claro desde el comienzo. Ya durante el gobierno anterior hubo algunos incumplimientos, retrasos, pero por lo menos existió la voluntad, primero, de firmar el acuerdo y segundo, a pesar de muchas debilidades, de darle vuelo y de comprometer recursos. Sin embargo, durante este gobierno eso no es un secreto, eso fue expuesto en los diferentes escenarios como candidato. Es clarísimo de los intereses que existen para el partido y para el expresidente Uribe, que es esa sombra detrás de esos acuerdos de paz, esa oposición cerril por los intereses que él representa, precisamente que explicaba ahora en relación con esos sectores agroindustriales, con esos sectores terratenientes, con las grandes fortunas mal habidas en este país, que no son pocas, que son muchísimas y que están muy untadas de sangre. Entonces el propósito y lo que representa, y por eso es presidente Iván Duque, o funge como presidente, porque en realidad pues es un mandato donde él es sencillamente una especie de operativo de los intereses que están de fondo. Entonces yo no creo que haya ninguna variación y me temo mucho que esta descomposición va a continuar mientras el país, los colombianos, no adopten de frente un cambio. ¿Y dónde se manifiesta ese cambio? A través de las urnas, a través de los procesos electorales, donde tampoco hay mucha garantía de que puedan existir un proceso democrático. Hay mucha presión y la va a haber, no tanto porque se roben unos votos o se roben 3 votos, sino porque hay una presión paramilitar cada vez creciente, cada vez más grande y que va a ser muy intensa durante las elecciones de 2022, porque realmente hay una fuerza progresista que se expresa en las ciudades, que se expresa en los campos, en los movimientos campesinos, indígenas, pero también en las manifestaciones estudiantiles, obreras, de trabajadores, las movilizaciones sociales en sectores cada vez más amplios de la sociedad. Esto representa un temor enorme para el poder que necesitan, que requieren para conservar esa impunidad y darle esos tintes de legalidad a todas esas actuaciones mal habidas del pasado, pero también que están en curso, que se siguen dando y que tienen proyectos grandes de concentración aún más de la riqueza y de profundización del poder. Y uno de los mecanismos para mantenerlo es primero tener el gobierno, penetrar todas las cortes y los poderes de control, cosas que ya han hecho, pero además penetrar todos los estamentos de represión, militares, de policía. Entonces yo creo que se avecinan unos tiempos muy difíciles y cada vez más intensamente violentos, desafortunadamente para este país, porque a la vez hay cada vez más conciencia de quienes están rigiendo sus destinos. Analista internacional, periodista, escritor Juan Alberto Sánchez Marín, hablando sobre la realidad en estos momentos en Colombia.